Hace poco terminé de ver Better Call Saul, luego de comerme 10.000 spoilers, porque bueno, la gente pone la muerte de cada personaje en la miniatura, pero bueno, el tema de los spoilers es otra cosa. Y al terminar de ver el final, al terminar de ver la temporada en sí, terminó de confirmar algo que ya venía pensando desde hace rato. Better Call Saul superó a Breaking Bad. No es una opinión por llamar la atención, yo realmente no pensaba que este spin-off iba a ser capaz de superar a una serie tan elevada y críticamente aclamada como lo es Breaking Bad. Pero es que no hay color, Better Call Saul es una locura de serie. Y los propios creadores de Breaking Bad me demostraron que se podía hacer aún más que lo visto en aquella serie. En este video vamos a hablar de este lado objetivo y del lado subjetivo de las cosas, porque hay cosas que creo que objetivamente son mucho mejores en Better Call Saul y hay cosas que creo que subjetivamente, por tema de gustos, de los temas que trata, me gusta mucho más en Better Call Saul, pero bueno, es normal si a ti te gusta mucho más en Breaking Bad, por ejemplo. Dentro del objetivo vamos a hablar del guión, de cómo se profundiza mucho más en Better Call Saul, y en lo subjetivo hablaré de mi gusto de Jimmy como protagonista al lado de lo que es Walter White. Sea como sea, está claro que ambas historias son fantásticas y se complementan muy bien la una a la otra. No vengo aquí a decir que Breaking Bad es basura sobrevalorada, para nada. Para mí Breaking Bad es una serie increíble y no le resta mérito el hecho de que Better Call Saul la haya superado. Solo indica una muy clara evolución por parte de sus showrunners y escritores. Dicho esto, pasemos a los argumentos por los que yo creo que Better Call Saul es mejor que Breaking Bad. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal. Espero que lo disfruten. Desde el plano objetivo me parece muy importante recalcar lo meritorio que es lo que este spin-off hizo. Agarró cosas como el laboratorio de Gus Fring, los orígenes de Mike y Saul, cuando Saul menciona a Nacho y Lalo, a partir de esos pequeños detalles se armó una profundización mucho más grande en el universo de Breaking Bad Better Call Saul. Construye sobre las bases de lo que en Breaking Bad eran simplemente menciones al azar, cosas que ya estaban ahí, personajes con un trasfondo más allá de la historia de Walter, y se crea un contexto interesantísimo dentro del cual enmarcar el universo de Breaking Bad. Es como si Breaking Bad fuera El Señor de los Anillos, la versión más novelizada y directa hacia los hechos concretos, y Better Call Saul fuera más el Silmarillion, aquel que te explica el lore, el contexto, todo lo fascinante que hay detrás del universo. A su vez, como Better Call Saul no tiene que engancharte de una, sino que simplemente te quiere mostrar el universo que veías en Breaking Bad, y si vas a ver Better Call Saul es porque te sigue interesando la historia de Jimmy, de Mike y todos, no es una serie que esté apurada porque te enganches, no es una serie que tenga cosas surrealistas, escenas no muy creíbles, sino que el guión se permite ser mucho más profundo, menos enfoque en acción y mucho más enfoque en el desarrollo de sus personajes poco a poco a lo largo de la temporada. Además, considero que es un guión que está mucho más pulido en general. Las temporadas, por ejemplo, son mucho más cortas. Yo creo que Breaking Bad, por ejemplo, no necesitaba tener tantos capítulos como los tiene. En cambio, Better Call Saul se extiende la medida correcta, ni demasiado para que sea pesado, ni muy poco para que no se sienta que no se está explicando nada. Y me parece fundamental esta diferencia porque mucha gente dice que Better Call Saul es mucho más lenta y aburrida, y bueno, puede ser verdad dependiendo de lo que te gusta a ti, pero a mí me gusta mucho cómo Better Call Saul se toma su tiempo, porque luego hay un payoff al final de cada temporada que es una cosa impresionante. Y por eso mismo, hablando con mi pareja, con la que me vi todo Better Call Saul y Breaking Bad también, nos dimos cuenta de que es mucho más sencillo hablar a profundidad de Better Call Saul porque hay mucho más que desenredar de las relaciones entre estos personajes. O simplemente se me hace en sí mucho más fascinante Better Call Saul que Breaking Bad. Siento que hay muchos más matices, los personajes no se sienten tan blanco o negro, sino que se sienten mucho más grises. Muchas interpretaciones de lo que viene a ser Chuck y Jimmy, y los hechos son los mismos en sí. Por ejemplo, en mi propio canal yo tengo un video hablando de su relación, pero cada uno tiene su interpretación si te vas a los comentarios, porque es una serie que se presta mucho más a debate. Y en general, para ir terminando con el plano objetivo, yo considero que Better Call Saul es una serie mucho más redonda, más perfecta. No siento que haya capítulos que me sobren en sí, personajes que no le vea sentido que estén ahí. Y además logra separarse muy bien de Breaking Bad hasta el punto en el que Breaking Bad parece más el spin-off de Better Call Saul que es Better Call Saul siendo el spin-off de Breaking Bad. Podría ser una serie en la que haya cameos constantes, digamos con una cierta baja autoestima, pensando que el espectador no va a ser capaz de ver lo que tiene delante sin aburrirse, pero Better Call Saul confía mucho en el espectador y que le va a gustar lo que está viendo. Y eso hace que, pese a que la trama se toma su tiempo mucho más que en Breaking Bad, se sienta una evolución mucho más realista en Jimmy.
a comparación de Walter White. Walter White literalmente al quinto, cuarto capítulo ya está enfrentando a Tuco con la cabeza rapada. Y en cambio Jimmy se toma una temporada entera para decidir que no va a seguir bajo las reglas de su hermano. El cambio de Jimmy es mucho más sutil que el de Walter White, pero eso no hace que deje de ser significativo de por sí. Ya pasando al plano subjetivo, en el cual tengo muchas más cosas que decir, creo personalmente que Jimmy simplemente cae mejor que Walter. Es un protagonista que te puede parecer mejor uno u otro protagonista, pero personalmente el mejor protagonista para mí es Jimmy. Pero por eso está dentro de lo que es el plano subjetivo, porque realmente los dos son muy buenos protagonistas para lo que es el tema de su serie. Solo que veo a Jimmy como un protagonista más a lo Tony Soprano, alguien que hace cosas malas, pero al mismo tiempo es imposible no empatizar con él, no simpatizar. Es mucho más disfrutable de ver. En cambio, Walter White es un tipo que es patético, orgulloso, muy idiota. En muchas ocasiones es alguien del que te alejas como espectador y te refugias en Jesse. Y Breaking Bad funciona por eso, porque justamente está Jesse Pinkman para ser un personaje mucho más simpático que Walter. Porque Walter en muchas ocasiones en la serie cae muy mal y es muy obvio que es una mala persona. En cambio Jimmy es muy sutil. Y también Jimmy es capaz de carrearse el show entero sin que tenga que aparecer ni Chuck, ni Kim, ni nadie. Aunque eso sí, y no sé qué tan popular sea decir esto, pero yo creo que la actuación de Jimmy está al nivel de la de Walter White. La de Walter White ha sido muy alabada, ha recibido Emmys y esto y aquello. Y la verdad es que Better Call Saul no recibió ni un Emmy. Pero la actuación que hizo Bob Odenkirk en esta serie es una maldita locura. Y Michael McKean como Chuck debió haber recibido un Emmy. También Rhea Seehorn como Kim, Tony Dalton como Lalo. La verdad es que está lleno de actuaciones maravillosas. También es un tema de que los problemas de Jimmy son mucho más comprensibles y es más fácil empatizar con él. Además del carisma natural que ya tiene el personaje de Saul Goodman, creo que tener un familiar que te está saboteando, la imposibilidad de cambiar como persona, mentirse a sí mismo para seguir actuando de esa forma, son temas con los que podemos empatizar mucho más al lado de un Walter White que es una persona que es muy distante intelectualmente del espectador y cuyos problemas podemos empatizar de a ratos, y es un personaje complejo, fascinante. Eso no lo niego, pero Jimmy es más el hombre de la gente. En cambio Walter White es un personaje, como digo, bastante distante del espectador en sí. Jimmy combina lo que serían los problemas que tiene Jesse y Walter en un solo personaje. Otro punto que me parece fundamental comentar, pero también entra dentro de un plano subjetivo, es que considero que la fotografía y cinematografía en general de Better Call Saul es muchísimo mejor que la de Breaking Bad. Better Call Saul fue filmado en digital y Breaking Bad fue filmado en film normal, pero aún así me gusta muchísimo más la composición de Better Call Saul, los colores. Es una serie que me llama mucho más que Breaking Bad, aunque Breaking Bad también tiene lo suyo y ambas son series que buscan algo distinto. Breaking Bad busca más la inestabilidad, la incertidumbre del mundo de Walter, y en cambio Better Call Saul tiene más planos perfectamente compuestos de los que había en Breaking Bad, pero aquí se han multiplicado hasta el infinito. Y ambas son muy buenas formas de relatar la historia, pero la verdad es que mentiría si no dijera que Better Call Saul me parece mucho mejor. Y esto es normal, o sea, se va aprendiendo con el tiempo, y considero que la mayor parte de los planos más icónicos del universo Breaking Bad, Better Call Saul están en esta última. Otro punto que parece pasar desapercibido es como los personajes de Better Call Saul me parecen muchísimo mejores que los de Breaking Bad, pero sobre todo en los secundarios, porque los principales, bueno, los de ambas series son increíbles, pero los secundarios que tiene Better Call Saul se toma mucho más el tiempo para crear secundarios memorables, cosa que la verdad en Breaking Bad no pasaba. De hecho, vamos a comparar varios personajes para tener una idea de lo que estoy diciendo. El padre de Jane y el padre de Nacho son personajes, la verdad, muy similares. Otra cosa también, los temas recurrentes entre ambas series, me encantaría comentar algún día las similitudes que tienen y por qué son tan geniales las dos series en sí. Pero bueno, yendo al tema, yo creo que el padre de Nacho se te queda muchísimo más grabado que el padre de Jane. Y no es porque el padre de Jane tenga algo malo, la verdad es que el padre de Jane es un personaje fantástico, pero creo que la relación entre Nacho y su padre es una versión muy mejorada de lo que pasó con Jane. Y hablando del propio Nacho, comparemos dos personajes con un tiempo similar en pantalla como lo son Mary y Nacho. Mary no es un personaje que esté mal, pero no es memorable, es un personaje que es muy cercano a la familia White y sin embargo no se siente tan desarrollada pese a eso. Y no es culpa de la actriz, o sea, para mí la actuación de la actriz está 10 de 10, está todo bien, pero es que Breaking Bad en general no tiene secundarios
tan buenos como Better Call Saul. Y considero que esto es por un motivo muy específico. Breaking Bad, si vieron el video de Tarantino, que se los recomiendo, ahí habla un poco de lo que es Character Driven Story y Plot Driven Story, que es básicamente los personajes guiando la trama, y en el otro caso es la trama dictando cómo va a proceder la historia. Porque esto es muy relevante dentro de la comparación de personajes, porque Better Call Saul no está apurada en llegar a cierto punto de la historia, digamos, hay que matar a Gus, hay que matar a este, hay que matar a aquel, o en a ver si van a pillar a Jimmy o lo que sea. Better Call Saul se dedica primero a desarrollar sus personajes y lo que va ocurriendo en su mundo y sus relaciones en sí, y en base a eso la trama va surgiendo naturalmente. Comparando la temporada 4 de Better Call Saul y Breaking Bad se entiende mucho más. La temporada 4 de Breaking Bad trata de matar a Gus, o sea, del peligro inminente que representa Gus, y muchos de sus capítulos se basan en eso. En cambio en Better Call Saul la temporada 4 entera, bueno, al final trata del laboratorio y de que Jimmy recupere su licencia, pero no estás todo el tiempo ansioso porque pase eso, estás viendo cómo se desarrollan las cosas. Y teniendo este enfoque en la historia se puede desarrollar mucho mejor a sus personajes, aunque obviamente hay que tener los personajes tan interesantes como para lograr cautivar a la audiencia con eso y ya tener el favor de la audiencia ganado, lo cual Breaking Bad no lo tenía en su momento y Better Call Saul sí lo tiene por el éxito de Breaking Bad. Y simplemente en general creo que con Better Call Saul se perfeccionó una fórmula que comenzó con Breaking Bad. Ya no hay capítulos que se sientan un poco como relleno de vamos a explorar esta cosa en particular. Todos los montajes suelen tener un sentido de ser. Es una serie que se siente con mucha más confianza de no tener que incluir acción a raudales ni escenas surrealistas para funcionar. Y al final Better Call Saul se siente como una obra mucho más grande, la verdadera historia de origen de todos estos personajes. Breaking Bad se siente más bien como Walter White irrumpe en ese mundo creado por Jimmy, Mike, Gus y los demás. Walter White entra en un universo desconocido para él y acaba destruyéndolo, pero Jimmy es quien lo construye, es de donde se parte todo. Entonces, inevitablemente la historia de Better Call Saul se va a sentir como mucho más significativa. De hecho, en las escenas que Better Call Saul comparte con Breaking Bad, es como si Jimmy fuera el protagonista principal de este universo y Walter White fuera alguien que llegó a destruirlo, básicamente. De todas formas, esto no importa demasiado. Esto es simplemente un debate imaginario, un ejercicio intelectual para ver cómo han mejorado estos showrunners y escritores a lo largo de los años. Para mí, la verdad es que son dos series fantásticas y me las vería 10.000 veces más. Y personalmente sigo disfrutando como un niño de Better Call Saul y de Breaking Bad. Como ya dije, no considero que esto le quite mérito a Breaking Bad, sino que enaltece a Better Call Saul a alturas aún mayores. Sobre todo teniendo una situación tan complicada como hacer un spin-off de una de las series más reconocidas de la historia. Better Call Saul pudo haber salido muy mal, y sin embargo salió no solo bien, sino que superó a Breaking Bad. Y por eso me parece tan meritorio lo que hicieron con esta serie. Pronto también voy a estar subiendo un vídeo hablando del final de Better Call Saul, que me pareció también una maravilla, una locura, muy parecido al final de Breaking Bad, solo que tiene otro gusto, ¿no? Y finaliza las cosas más al estilo de Better Call Saul. Y aquí terminaría el vídeo, pero quiero comentarles algo antes. Si les ha gustado este vídeo y el formato que tuvo, mucho más libre, sin tanto guión, mucho más expresivo y a cámara más directo y personal, me encantaría que me lo dejen en comentarios, que digan que les gusta esta clase de formato, porque esta es la dirección en la que pienso llevar el canal a partir de ahora, aunque esto es obviamente mi opinión personal de mi gusto entre dos series, y van a seguir habiendo en este canal críticas, opiniones y demás. Pero quiero adoptar esta clase de formato mucho más personal y directo para que sea mucho más fácil ir sacando vídeos con más regularidad. De hecho, hace 3 semanas del último vídeo, así que imagínense lo que me estaba gozando antes. Que sea más divertido hacerlos y poder hablar de más temas en general. Por ejemplo, me encantaría hablar de Dark, Mr. Robot, The Boys, Los Soprano, The Wire, todas estas series que me encantan a mí o otras películas, pero no puedo gastar una semana entera en hacer un vídeo de Dark. Pero en cambio si agarro una tardecita y me pongo así a hablar a cámara, me es muchísimo más sencillo subirlo y creo que también es mucho más personal y directo. Si los vídeos siguieran en formato guionado, tardaría mucho más en hacerlos y también siento que no son tan personales de esta forma. Estoy como haciendo un trabajo profesional y todo, pero le quitaría la parte subjetiva de las cosas, el hecho de que me encantan esas películas y series y me gusta poder hablar de ellas a cámara y así. Así que nada, si les gustó este formato, déjenmelo saber en comentarios, me ayudaría muchísimo. También muchísimas gracias al primer miembro del canal que tenemos. De hecho, les voy a ser honesto, me había completamente olvidado de que había miembros del canal en este canal. Pero nada, muchísimas gracias por suscribirte. Muchas gracias a ustedes por ver y hasta luego.